Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Urología y Fenómenos de Transporte que presentamos todos los viernes al mediodía, en donde se presentan temas de investigación, ya sea de los alumnos que están por titularse, de los que están haciendo servicio social, algún invitado o de los mismos colaboradores del grupo, que los menciono: Luis Antonio Ramírez Torres, el maestro en ciencias; el doctor Edson Emilio Herrera Valencia; la doctora Domingo Ortiz Bautista; la doctora María Guadalupe Salinas; el doctor Luis Medina Torres y un servidor. Entonces, les agradecemos su presencia para los seminarios, y en esta ocasión pues va a presentar Jacibe Hernández Rodríguez, nos va a presentar su tema con el que se va a titular de su tesis de licenciatura. Dado que ya le dieron su fecha de examen, que va a ser la siguiente semana, pues va a ser una última presentación para estar mejor preparada para su defensa de tesis. Y le voy a pedir a su director de tesis, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, que nos haga la presentación, por favor. Doctor, adelante. Buenos días a todos. Primero que nada, agradecerles a todos su presencia. Primero que nada, quiero agradecerle a Jacibe, que ya se titula la siguiente semana, Jacibe Hernández Rodríguez, que como siempre lo he comentado, es una de mis mejores estudiantes que he tenido en la carrera, una persona que yo quiero mucho, a su mamá, que no tengo el gusto de conocerla, a su conejito que está ahí siempre ahí acompañando a su mamá, a todos los veganos. Lo que nos presenta ella es la función de transferencia compleja para un fluido no newtoniano en oclusiones periféricas y centrales. Estamos atacando diferentes proyectos que tienen que ver con reología, biorreología en sistemas de medicina, liberado de fármacos, farmacia, y este es uno de los que está abordando su compañera, que es básicamente aplicación en sangre. Por ahí anda esta Ángeles, que va a tratar un problema parecido, pero en energía, con las ecuaciones de Maxwell-Cataneo. Entonces, quiero agradecer a todos, porque principalmente al doctor Fausto, al maestro en ciencias Luis Antonio, doctorante, que hicieron posible que este trabajo también se llevara ya a buen término, y el próximo jueves pues espero ya tener a una colega más, que ya es poquito, y pues muchísimas gracias. Jacibe, te dejo aquí en tu espacio, siempre va a ser tu casa, y esperando que ya dentro de poco estés con las materias de la maestría y después el doctorado allá en Canadá. Ojalá en el sentido de el árabe, ojalá, es primero Dios, ¿ok? Así que adelante, te dejo aquí en tu espacio. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy yo de nuevo. Una última presentación antes de mi examen profesional, que ya va a ser el jueves, en el que pues mi director de tesis es el doctor Edson Emilio. Como asesores tengo al doctor Fausto, al maestro Luis, y como parte del jurado también está la doctora Guadalupe y la ingeniera Dominga, los cuales les agradezco mucho esto. Y bueno, vamos a empezar. Aquí les puse una foto de mi tesis. Ya está todo listo. Y bueno, vamos a empezar. Brevemente les voy a dar una introducción de lo que vamos a ver en esta presentación, el contenido de la misma. Pues el primero es la introducción del trabajo, los antecedentes, los objetivos para pasar al planteamiento del problema. Luego voy a hablar un poco del marco teórico, los conceptos que necesitamos para poder entender este tema, para pasar al modelado matemático, en el que les muestro un resumen de ecuaciones, y esas ecuaciones son las que se hacen las simulaciones y posteriormente el análisis de resultados para llegar a las conclusiones, el trabajo futuro y finalmente la bibliografía y los agradecimientos. Entonces, en este trabajo se va a hacer el análisis del flujo de sangre en régimen pulsátil. La sangre se va a caracterizar como un fluido de Kelvin-Boyd. Esto significa que se va a tratar como un fluido newtoniano que tiene una componente elástica, a la que vamos a llamar G. Esto se va a incluir en la función de transferencia compleja obtenida por el formalismo de Fourier, y se va a estudiar en dos geometrías, geometría cilíndrica y de corona circular. Esto porque pues van a emular lo que son las venas, donde viaja la sangre. En geometría cilíndrica es una vena con oclusiones periféricas, o sea, en la orilla, y de corona circular es una vena con oclusiones centrales, que tienen un tapón en el centro.
Respecto a los antecedentes, pues otros investigadores han estudiado con anterioridad el comportamiento de fluidos viscoelásticos, considerando un gradiente de presión dinámico, la variación del contenido de grasa, generalmente colesterol, triglicéridos también, y la elasticidad del tubo que la contiene. Ya hablando de artículos concretos, pues tenemos, por ejemplo, este de Poiré, en el que ellos estudian, bueno, Poiré y colaboradores, en el que ellos estudian un flujo pulsátil en venas elásticas a través del modelo generalizado de Darcy. Tenemos este otro también de Poiré y de Guevara, en el que estudian un fluido viscoelástico que viaja en venas con oclusiones y obtiene la permeabilidad dinámica estudiándolo con el modelo de Maxwell. En este otro, también de Poiré y colaboradores, ellos estudian un fluido newtoniano en flujo pulsátil, estudian la permeabilidad dinámica y lo que añaden es que, bueno, tienen la consideración de deslizamiento. En este otro, también de Poiré y del Río, ellos estudian la permeabilidad dinámica en celdas de Hillshaw, que son como dos plaquitas, en flujo pulsátil de un fluido viscoelástico a través del modelo de Maxwell. Tenemos estos dos artículos del doctor Fausto, que está aquí presente. En el primero, ellos estudian la reología de la sangre de ratas con diferentes niveles de colesterol. Y el segundo es más como de divulgación científica, en el que nos hablan pues sobre la sangre, visto desde el punto de vista de la reología, cómo está compuesta, un poquito cómo se comporta, más para conocer como esta rama, ¿no?, de la reología. Y tenemos por último este de Octavio Manero y colaboradores, del que vamos a tomar los datos reales de sangre humana que se van a utilizar al final de las simulaciones, ya lo van a ver, en donde ellos estudian los efectos del colesterol en el comportamiento reológico de la sangre a través de los modelos BMP de Bautista Manero Puig y de Maxwell multimodal. Respecto al planteamiento del problema, bueno, vamos a hacer el estudio del flujo de líquidos tanto newtonianos como no newtonianos en geometrías cilíndricas, que ya les mencioné, que es el cilindro y la corona circular, y el estado no estacionario. Esto quiere decir que el gradiente de presión y el esfuerzo van a depender del tiempo, para obtener una ecuación dinámica en el espacio de las frecuencias, que es parte de la, bueno, de su solución, nace de la familia de las funciones de Bessel, para lo cual se supone no deslizamiento y simetría en el campo de velocidades. Se obtiene entonces una expresión analítica general que puede ser llevada a otros fluidos viscoelásticos, a otros modelos viscoelásticos, y pues ya. Respecto a los objetivos, pues bueno, el principal es obtener esta función de transferencia compleja que les he mencionado para, pues para caracterizar, ¿no?, estos flujos a través del formalismo de Fourier para estudiar el efecto de la geometría en el flujo. También es proponer variables adimensionales apropiadas para este estudio para después programar y simular la función de transferencia compleja y aplicar los resultados en datos de sangre humana. Vamos a empezar con el marco teórico. Pues bueno, brevemente necesitamos saber lo que es la hemorreología. Es una rama de la reología que estudia la deformación y el flujo de la sangre, y pues esto es importante porque la sangre es el fluido biológico de mayor presencia en el cuerpo humano y está encargado de transportar oxígeno y nutrientes a todos los tejidos del cuerpo, mientras que remueve productos de desecho y defiende de agentes patógenos. La sangre está conformada por dos fases, la fase fluida, que está compuesta principalmente de plasma, y la fase suspendida, que está conformada de glóbulos rojos o eritrocitos, de glóbulos blancos o leucocitos y de plaquetas o trombocitos. Y de estos tres, el que está en mayor proporción son los glóbulos rojos. Y justamente el que los dos principales componentes entre las dos fases sean el plasma y los eritrocitos, hacen que la sangre sea reológicamente compleja. Esto es porque el plasma, es la fase fluida, está conformada de un 90 a un 92% de agua, y la fase suspendida, que mayoritariamente tiene eritrocitos, están formados de una proteína que se llama hemoglobina y les da propiedades elásticas. Los eritrocitos tienen la capacidad de que modifican su forma dependiendo la velocidad a la que viajan en las venas. Aquí tenemos los tres, es como las tres velocidades principales
Cuando está a velocidades bajas, los eritrocitos se agrupan entre sí, forman estas estructuras ramificadas que se llaman rouleaux y que tienen características elásticas, esto es, que pueden almacenar y liberar energía. A velocidades medias mantienen su forma de disco y a velocidades altas toman esta forma que se le llama forma de paracaídas. Entonces, el rouleau, que es lo que les mencionaba, que se forma a velocidades bajas, es el que tiene características elásticas, y lo que vamos a estar así trabajando o estudiando en este trabajo, pues juegan un papel importante en la viscoelasticidad de la sangre en algunos padecimientos como las zonas de estenosis o dentro de los sacos de aneurisma, porque pues es donde la sangre viaja a bajas velocidades. Vamos a considerar entonces a la sangre como un fluido viscoelástico de Kelvin-Boyd, que ya les había mencionado, que esto es considerarlo con una componente viscosa y una componente elástica, y es importante mencionar que es un modelo viscoelástico lineal. Para introducirlos, ¿no?, respecto a los modelos viscoelásticos, pues aquí tengo los dos modelos que son muy parecidos, que más se usan, es el modelo de Maxwell y el de Kelvin-Boyd. Y bueno, está conformado por un sólido elástico que se rige por la ley de Hooke y por un fluido newtoniano que se rige por la ley de Newton. Para el modelo de Maxwell se considera que ambos componentes están en serie. Tenemos la parte elástica, la parte newtoniana, y es el que mayoritariamente, bueno, se usa en los artículos que les mencioné en los antecedentes, por ejemplo, Corbera en sus artículos del 2004 y del 2007. El que nosotros estamos trabajando es el modelo de Kelvin-Boyd, que se diferencia del de Maxwell, porque aquí la parte elástica y la parte newtoniana están en paralelo. Y pues bueno, las diferencias principales es que en el modelo de Maxwell, por su constitución, se considera que los esfuerzos de ambas partes son iguales, pero las deformaciones diferentes, y en el modelo de Kelvin-Boyd las deformaciones son iguales y los esfuerzos son diferentes. Y pues aquí les puse el modelo matemático, ¿no?, de cada uno, nomás para que lo vean. También se van a ocupar números adimensionales. El primero de ellos es el número de Womersley, que se ocupa en fluidos newtonianos y que vendría siendo algo así como un Reynolds pulsátil, porque nos va a dar como las características del flujo, pero cuando está en estado no estacionario. Y el número de Débora, que ya lo vamos a utilizar para fluidos viscoelásticos, que está conformado por el tiempo característico del material y una frecuencia o un tiempo de observación. Puede tomar valores de 0 a infinito. Cuando estamos hablando de un Débora de 0, es un fluido viscoso. Un Débora que ya tiene infinito es un sólido. Y cuando vale aproximadamente 1, estamos hablando de un fluido viscoelástico. Ya con estos antecedentes, marco teórico, podemos pasar al modelado matemático. Y bueno, partiendo de la ecuación de continuidad y de las ecuaciones de Navier-Stokes, que se derivan a su vez de la ecuación de Cauchy para un fluido isotérmico de densidad constante y newtoniano, se obtuvieron las ecuaciones para estado estacionario y transitorio del perfil de velocidades, el flujo volumétrico, la fluidez y la fluidez adimensional. Para esto se consideraron las dos geometrías que ya les había mencionado. La primera es el cilindro, que es un cilindro convencional de radio R, y la de corona circular, en la que tenemos dos radios, el radio 1 que va del centro a la oclusión central, y del centro al perímetro del cilindro más grande, y un número importante pues es la relación de radios, que relaciona, como su nombre lo indica, ambos radios, que aquí lo vamos a tener como R1 entre R2, el radio más pequeño entre el radio más grande. Primero se obtuvo para estado estacionario, para un fluido newtoniano, la función, combinando la ecuación de continuidad y la de Navier-Stokes para la componente en Z, y se obtuvo el perfil de velocidades y el flujo volumétrico para ambas geometrías. Y ese es el resumen de ecuaciones, más o menos para que lo vean. La velocidad y el flujo volumétrico para un fluido newtoniano en estado estacionario y para las dos geometrías. Luego se modificó para hacerlo en estado transitorio, el fluido newtoniano, partiendo de la ecuación de continuidad, la ecuación de Navier-Stokes para la componente Z, ahora sí dejé el tiempo, y a través del formalismo de Fourier,
y proponiendo la solución de se obtuvo una ecuación de segundo grado, cuya solución se propuso con las funciones de Bessel, y se obtuvo una ecuación diferencial. Sí. Y de ahí se obtuvo el perfil de velocidades, la fluidez, tanto dimensional como adimensional, y el flujo volumétrico. Y aquí está el resumen de ecuaciones, lo que es la velocidad, el flujo volumétrico, ambas fluidez para el cilindro y para la corona circular. Aquí, como estamos hablando todavía de un fluido newtoniano, se incluye el número de Womersley. Entonces, para hacer el cambio a un fluido viscoelástico, pues se propuso esta variable adimensional, en la que está incluida justamente el número de Womersley, y que se modifica para incluir un operador fluidez, para pues ya incluir los datos de viscoelasticidad, junto con el número de Débora. Y este operador pues se puede tomar de cualquier modelo viscoelástico lineal. Esa es una de las características. Aunque ahorita pues estamos trabajando, vamos a trabajar con el modelo de Kelvin-Boyd. Entonces ya con esta modificación, en lugar de poner el número de Womersley, pues ya queda con la variable dimensional beta. Y ya entonces tenemos las ecuaciones para el estado transitorio y para un fluido viscoelástico. Esta fluidez adimensional, que está acá atrás, que es la que tiene el asterisco, la vamos a renombrar como la función de transferencia compleja para un cilindro y para una corona circular, que ya están aquí. Y esta función de transferencia coincide con lo que otros autores, que menciono aquí, llaman permeabilidad dinámica, ¿no? Entonces vendría siendo lo mismo. Pero pues es importante mencionar lo que es una función de transferencia. La función de transferencia es la representación de un sistema dinámico que ya está transformado por medio de lo transformado de Fourier o de Laplace, y nos va a dar un modelo matemático que no depende del tiempo, sino de la frecuencia, y lo que va a hacer es relacionar las variables de entrada y las variables de salida que ya están transformadas. En nuestro caso, lo que vamos a relacionar pues es el gradiente de presión y el flujo volumétrico. Y pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la ecuación del flujo volumétrico para el cilindro. Y esta parte que es la fluidez, pues es la que nos va a relacionar el flujo con el gradiente de presión. Ese es el trabajo de la función de transferencia. Ya con estas ecuaciones, pues vamos a hacer las simulaciones, o se hicieron las simulaciones, que se hicieron 4 casos principales, de las que se derivaron más, ya les están enseñando. Y el primero, pues es el fluido newtoniano, sin la consideración de elasticidad G, la elasticidad del rouleau, y el fluido newtoniano modificado con esta componente elástica, que llamamos G, tanto para la geometría cilíndrica como para la geometría de corona circular. Entonces, el primer caso que tenemos, la primera simulación, pues es el caso más simple. Es un fluido newtoniano sin la consideración de elasticidad. Y pues aquí tenemos la parte real y la parte imaginaria. Para la parte real tenemos una curva de relajación, y para la parte imaginaria tenemos una curva resonante. Esta curva de relajación, como podemos ver, empieza de un valor constante, empieza en un valor constante de 1, hasta que va disminuyendo para llegar a 0. En esta parte en la que la función de transferencia adimensional es constante, pues lo que está pasando es que el fluido se está comportando como un fluido newtoniano, ¿no? Aquí podemos ver un cambio que hice para ejemplificarlo, en donde la función pues es constante. Lo cambié por K, pero pues coincide con el valor de la viscosidad. Y aquí pues ya no se está comportando de esa forma, ¿no? En la sesión anterior, el doctor Fausto me mencionó que se suele estudiar con la norma. Entonces lo que hice fue agregar pues justamente estas gráficas. Bueno, agregué las principales de la norma solamente para ver cómo se comportaban, cómo se veían. Pues es muy similar, me di cuenta que las simulaciones de las normas son muy similares a la parte real. De hecho, como lo pueden ver aquí, solo que se hace un poco menos pronunciado la curva. Entonces, pues tiene un comportamiento prácticamente igual, ¿no?
empieza como constante, en donde el fluido se está comportando, ¿no? Un fluido newtoniano con esta parte K, hasta que va disminuyendo la respuesta para llegar finalmente a cero, ¿no? Luego, el siguiente caso es para un sistema capilar con diferentes valores de la componente elástica G. O sea, ya estamos incluyendo esta parte, pues sí, ¿no? Elástica, ya es un fluido viscoelástico. Entonces, se simuló para diferentes valores de esta componente para ver, pues, cómo se comportaba, ¿no? Tenemos la parte real, la parte imaginaria. En la parte real tenemos una serie de curvas que tienen los puntos máximos iguales, coinciden en el punto máximo, y son curvas resonantes. Y en la parte imaginaria tenemos una serie de curvas antirresonantes y resonantes que tienen puntos máximos y puntos mínimos iguales. Para la parte real, pues aquí lo que podemos observar es que conforme aumenta la viscosidad, el punto máximo se va desplazando hacia la derecha. Esto quiere decir que se necesita de una frecuencia mayor para obtener la mayor respuesta de la función de transferencia compleja. Y el intervalo en donde donde hay respuesta es más pequeño conforme aumentamos la viscosidad. Entonces, pues es justamente eso, ¿no? Que se necesita de más trabajo para obtener esta respuesta de la función de transferencia. Aquí, bueno, vamos a tener una parte en la que tenemos esta función de transferencia máxima y en este caso tiene un valor de 1, no en todas es de 1, pero pues cuando justamente la función de transferencia que ya les había mencionado que relaciona el flujo volumétrico con el gradiente de presión coincide con que es 1, pues tendría que significar que ambas valen lo mismo, ¿no? Y esto me resulta interesante. En este punto máximo también lo podemos relacionar, como ya estamos hablando de un fluido viscoelástico, con el número dimensional de Débora, que ya les había mencionado, y obtener pues este tiempo característico del material. También obtuve la norma para este sistema, bueno, la gráfica de la norma, y pues, insisto, es muy similar a la parte real, solo que son un poquito más anchas las curvas, pero el comportamiento es muy similar y tiene la misma, pues sí, el mismo comportamiento, ¿no? De que se va desplazando hacia la derecha conforme vamos aumentando el factor de elasticidad, G. Luego, el siguiente caso ya es para una geometría de tubos concéntricos o de corona circular, sin la consideración de elasticidad, esta vale 0. Entonces, se obtuvo para diferente relación de radio. Les había mencionado, ¿no? Que esta relación, pues, tiene que ver con el aumento de la oclusión central. Entonces, conforme vamos aumentando esta oclusión central, pues va disminuyendo la respuesta de la función de transferencia, tanto para la parte real como para la parte imaginaria, ¿no? En la parte real tenemos estas curvas de relajación en el radio unitario. Justamente coincide con la primera gráfica que les mostré, que vendría siendo que es pues un cilindro. Y conforme vamos disminuyendo, o bueno, aumentando estas oclusiones, ay no, perdón, me equivoqué, no, perdón. Este caso es de geometría cilíndrica con oclusiones periféricas. Lo que estamos haciendo es aumentar el radio estamos disminuyendo el radio central, estamos aumentando las oclusiones en la periferia del cilindro. De verdad, una disculpa, los voy a confundir. Entonces, justamente cuando aumentamos las oclusiones periféricas, pues va disminuyendo el radio, ¿no? Porque hay menos espacio por el que puede fluir. En este caso, cuando tenemos el radio unitario, que es el cilindro convencional, pues coincide con la primera gráfica, y si vamos aumentando estas oclusiones periféricas, pues va disminuyendo la respuesta de la función de transferencia, por lo tanto el flujo volumétrico es menor. Aquí tenemos, por ejemplo, el verde, en el que ya las oclusiones periféricas son muy grandes, entonces ya la respuesta pues es prácticamente nula, ¿no? Aquí tenemos igual para diferentes radios,
de la geometría cilíndrica, o sea, estamos aumentando las oclusiones periféricas, pero ya para un valor de elasticidad constante de G igual a 0.1, ya, o sea, ya tiene una componente elástica, ya es un fluido viscoelástico, entonces el cambio pues es de estas curvas de relajación a las curvas resonantes, pero lo que está pasando pues es exactamente lo mismo. Conforme vamos disminuyendo el radio o vamos aumentando las oclusiones periféricas, la respuesta de la función de transferencia va disminuyendo, y tanto para la parte real como para la parte imaginaria. Para la parte real tenemos curvas resonantes y para la parte imaginaria tenemos curvas antirresonantes y resonantes. Aquí podemos ver ya con los colores cómo conforme vamos aumentando, pasando desde el radio unitario, en el que se encuentra el mayor flujo volumétrico, hasta ya un radio muy pequeño, con oclusiones periféricas grandes, en las que las respuestas para ambas gráficas pues ya es mucho más pequeña. Se hizo lo mismo, pero con un valor mayor de elasticidad, o ya de 0.5, y el efecto que podemos observar respecto al anterior es que las curvas se ensanchan, entonces los puntos máximos se mantienen, tanto para la parte real como para la parte imaginaria, pero las curvas se ensanchan. Esto quiere decir que la zona en la que hay reacción, el intervalo de frecuencias para el que hay reacción de la función de transferencia es menor, y pues es más o menos coincide con una gráfica que les había mostrado al principio, en el que las curvas se van desplazando hacia la derecha y se van ensanchando. Está pasando lo mismo. Aunque el valor de los máximos es igual, están desplazados hacia la derecha, entonces para una mayor componente elástica, pues es necesaria una mayor frecuencia para obtener estos puntos máximos. Igual aquí, ¿no? Lo tenemos visto gráficamente, como conforme vamos aumentando las oclusiones, pues la respuesta va siendo menor. Y ya pues esto es con fines comparativos, las partes reales para las curvas cuando no tenemos elasticidad, cuando tenemos una elasticidad de 0.1 y una elasticidad mayor de 0.5. Podemos ver este cambio de las curvas de relajación a curvas resonantes y cómo estas se van desplazando hacia la derecha y ensanchando conforme aumentamos la viscosidad. Ahora sí, ya pasamos a la geometría de corona circular, ya tenemos una oclusión central, ya no es la oclusión periférica que habíamos hablado en el caso anterior. Entonces el primer caso pues es esta relación de radios, que va del radio menor al radio mayor, pero para un fluido con una componente elástica igual a 0. Entonces, conforme vamos aumentando la relación de radios, esto es, conforme vamos aumentando las oclusiones centrales, la respuesta de la función de transferencia es menor, hasta llegar a prácticamente 0, ¿no? Aquí tenemos cuando la oclusión es muy pequeña y cómo va aumentando para la parte real y para la parte imaginaria. En esta parte tenemos curvas de relajación y en la parte imaginaria tenemos curvas resonantes, que es interesante ver cómo el máximo se va desplazando hacia la derecha, ¿no? Conforme aumentamos la relación de radios. Estas curvas de relajación igualmente, ¿no? Empiezan como un poquito constantes hasta que van bajando, y esta prácticamente la consideraría constante, ¿no? La mayor oclusión. Para este caso también obtuve la norma para ver cómo se comportaba, y de nuevo el comportamiento es muy similar a la parte real. Se obtienen curvas de relajación. De hecho, estas se parecen también mucho a las del capilar, que tienen una zona constante y van bajando hasta llegar a prácticamente 0, ¿no? Igualmente, conforme vamos aumentando la relación de radios, pues la respuesta va disminuyendo. Luego, el siguiente caso, pues ya es esta corona circular, pero ahora la tomé con un radio constante de 0.1 y diferentes valores de elasticidad para ver cómo se comportaba. Esta es la relación de radios de 0.1, nos indica una oclusión pequeña, por así decirlo, y cómo se van modificando las curvas conforme aumentamos la elasticidad. La elasticidad menor es la de
la morada, la elasticidad más grande es la roja. Entonces, pues me resulta interesante que aunque no hay mucha variación entre la elasticidad más pequeña y la elasticidad más grande, la que tiene mayor respuesta es la elasticidad más grande, ¿no? Las diferencias realmente van del orden de 0.1, no son demasiado notables, pero existen, ¿no? Podemos ver aquí estas curvas resonantes para la parte real y para la parte, estas son curvas de relajación, y curvas resonantes para la parte imaginaria. Luego, para este caso, también obtuve la norma para ver cómo se comportaba y de nuevo se comporta muy similar a la parte real, solamente que las diferencias son muy, muy pequeñas. La respuesta es menor. Aquí llega a los 0.12, mientras acá estábamos en 0.6 aproximadamente para la función de transferencia compleja. Y pues aquí está este pequeño, bueno, este zoom, ¿no? Para que vean todas las curvas presentes. Y bueno. El siguiente caso es igualmente una corona circular de relación de radios constante igual a 0.5 y elasticidad variable. En este caso, al aumentar la oclusión, pues es una relación de radios mayor, entonces la oclusión central es mayor, pues lo que estamos observando es una respuesta mucho menor de la función de transferencia. Si antes podíamos notarla un poquito en la del radio, aquí ya prácticamente no se notan y la diferencia van del 0.01 unidades para la función de transferencia. Tenemos la parte real, la parte imaginaria, y pues aquí les hice igual un zoom para que vean que sí hay diferencias, pero son prácticamente, no sé, son muy pequeñas, ¿no? Son prácticamente despreciables las diferencias entre una y otra curva. Pero de igual forma, la que tiene la elasticidad más pequeña tiene menor respuesta y la que tiene la elasticidad más grande tiene la mayor respuesta, tanto para los puntos máximos como para los puntos mínimos, los más bajos de acá. La siguiente parte del trabajo pues fue aplicar esta función de transferencia en datos de sangre humana. Se tomó esta tabla que está presente en el artículo de Manero que les presenté en los antecedentes. Es para una muestra de colesterol medio, que ellos llaman el D3. Tiene los valores característicos de colesterol y triglicéridos, el fibrinógeno también. Pero lo que nos interesa pues son los datos para el modelo multimodal de Maxwell, los nodos. Entonces, tomando como base la ecuación de viscosidad, la de fluidez, el modelo de Maxwell, se obtuvo una viscosidad adimensional para el modelo multimodal que se introdujo en la variable adimensional beta que les mencioné en el modelado matemático, en el que está incluido el operador fluidez, que puede ser de cualquier modelo viscoelástico, y entonces ya introducido, ¿no?, el modelo multimodal de Maxwell, este parámetro beta queda en la función de transferencia para ambas geometrías, pero ya para este modelo en específico. Entonces se graficó, primero sin tener la consideración de la elasticidad. Aquí está la parte real, que es una curva resonante con una cascada de curvas resonantes, y la parte imaginaria, que pasa de antirresonante a resonante, y de igual manera tiene estos como picos, esta cascada de curvas, que esos están más afilados. Y bueno, ese es para geometría cilíndrica. Entonces lo que hice para compararlo con lo que se obtuvo en el modelado matemático, en las simulaciones, pues fue tomar, ese es para el modelo multimodal de Maxwell con los datos de sangre, y ese es para el modelo de Kelvin-Boyd, de las curvas que les presenté anteriormente, para una elasticidad de 0.1 en una geometría cilíndrica igual. Entonces tenemos la parte real y la parte imaginaria en los mismos colores para que se pueda observar que son similares. Se puede observar, sí, la similaridad. Entonces, en esta parte lo tomé sin elasticidad porque pues ya estamos hablando de un fluido viscoelástico, ¿no?, al tener esos datos, y acá con la consideración de elasticidad de 0.1 para observar pues mejor la comparación.
Luego, el siguiente caso pues fue para el cilindro, pero ya con una consideración extra del componente de elasticidad. Entonces, este ya pues es más con fines para observar cómo se comporta, porque esto, a lo que tengo entendido, pues ya es un modelo viscoplástico, porque ya estamos hablando de un fluido viscoelástico que aparte tiene otra consideración de la componente elasticidad. Entonces, para los diferentes valores se graficó, está aquí en los colores, y podemos ver esta serie de curvas resonantes y antirresonantes para la parte real, que cada una tiene su cascada de curvas, y conforme vamos aumentando la consideración de elasticidad, o esta es más grande, se van haciendo más pronunciadas las curvas, se van haciendo más... Sí, son más suaves cuando la elasticidad es menor, ¿no? Aquí se ven como más en pico. Y lo mismo pasa para la parte imaginaria, en donde tenemos curvas resonantes que conforme va aumentando esta consideración de elasticidad, pues se va haciendo más pronunciada. Igualmente tenemos la cascada de curvas acá, aunque son mucho más pequeñas. Luego, el siguiente caso pues ya fue para la corona circular, igualmente para el modelo de Maxwell, la función de transferencia compleja, sin la componente elástica. Entonces, para la parte real se obtuvo esta curva morada, que pasa de resonante a antirresonante, y esta curva para la parte imaginaria, que es resonante. Se comparó con el modelo de Kelvin-Boyd para una relación de radios constante de 0.5 y elasticidad de 0.5, y pues no es demasiado similar, pero creo que puede haber como algunas similaridades, si lo ven con mucha imaginación. La parte imaginaria igualmente es la azul acá. Estamos viendo una curva resonante, también aunque es mucho menos pronunciada, es más suave. Y para la parte real son las curvas moradas. Aquí tenemos como este piquito, ¿no?, que sube, y aquí se ve levemente, es casi como una curva de relajación, las que va bajando, pero aquí pues es de resonante a antirresonante, ¿no? Solamente es para ver la comparación. Igualmente se graficaron para la corona circular diferentes valores de elasticidad para ver cómo se comportaban. Este es para una relación de radios de 0.1. Y pues igualmente, ¿no? Conforme vamos aumentando la componente elástica, las curvas se van haciendo más pronunciadas, se van desplazando hacia la derecha. Aquí hay igual como una cascada de curvas, es muy pequeña, apenas se nota, pero tiene el mismo comportamiento que el cilindro, que va aumentando la respuesta de la función de transferencia conforme aumentamos el valor de la elasticidad. Y para la parte imaginaria, tenemos estas curvas resonantes, que igualmente el punto máximo se va desplazando hacia la derecha y va aumentando. Igual aquí están estos pequeños pillitos que apenas se ven. Y pues ya, eso es todo por la parte de las simulaciones. Y las conclusiones, pues es el trabajo que les acabo de presentar conforma la base teórica y matemática del modelado del comportamiento de un fluido, considerando una componente elástica, la que llamamos G. Esta función de transferencia compleja que se obtuvo es general y es aplicable a otros modelos viscoelásticos, como ya lo vimos con el de Kelvin-Boyd que se estudió, y luego con los datos de sangre para el modelo de Maxwell multimodal. Y pues con esto fue posible apreciar el comportamiento del fluido respecto a diferentes geometrías y diferentes elasticidades. Este trabajo es una primera aproximación, porque esto puede ser un estudio mucho más amplio, y apenas tocamos un modelo y el inicio de otro. Y pues estos estudios reológicos pueden tener aplicaciones médicas en padecimientos específicos. Respecto al trabajo futuro, pues es en aplicaciones a sangre humana, que ya se hizo, materia suave, como sistemas micelares tipo gusano y dispersiones de cristales líquidos, y el análisis de sistemas viscoplásticos, que ya se introdujo con estas últimas gráficas que les mostré. Esta es mi bibliografía, y pues mis agradecimientos para mis asesores, el doctor Edson, mis coasesores, el doctor Fausto y el maestro Luis, al seminario de Reología, al grupo de Reología y Fenómenos de Transporte, a la beca otorgada por el PAPIR y a la beca que me otorgó Exxon. Y eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Jacibe, por la presentación. Muy interesante y pues se ve que ya lo tienes dominado el tema. Pues vamos a pasar a la sección de preguntas, comentarios, críticas que le quieran hacer a su compañera y que le van a ayudar a mejorar su presentación. Entonces, por favor, levantando la mano o en el chat. Doctor Edson, adelante. Primero que nada, pues ya felicitarte, Jacibe. Yo veo que el trabajo ya está, o sea, siempre hay cosas que se pueden mejorar, siempre, pero creo que el trabajo ya se cumplió en el sentido de lo que se pretendía. Es un trabajo muy bueno, es un trabajo donde te esforzaste muchísimo por entender estas cuestiones y básicamente nada más unos comentarios. En el artículo, ahorita que estábamos viendo el doctor Fausto y yo, mencionas en el artículo donde sacas los datos de sangre, obtienes los datos de sangre, dices Manero et al. El primer autor es Moreno. Entonces hay que cambiar eso, es Moreno et al. El profesor Manero aparece hasta el final. Entonces, ajá, ahí creo que nada más hay un pequeño detalle. Creo que donde saca los datos de sangre, creo que es abajo, ¿no? Abajo. Más. Por ahí debe de estar, por ahí en algún lado. Debe de estar. Creo que antes, ¿no? No. Se perdió. Por aquí, ahí está. Es Moreno. Y quítale el O. Moreno et al. Ajá. Así, muy bien. Entonces es 2015, que fue un artículo que sacó el doctor Fausto, que fue un alumno de doctorado. Muy bien. Bueno, yo nada más tengo una pregunta muy puntual que hacerte. En pocas palabras, defíneme cuál ha sido tu contribución de esta tesis al conocimiento general, al conocimiento global. Pocas palabras. Esa es una pregunta que le hicieron a un estudiante de doctorado en su examen de candidatura. ¿Cuál es la contribución que tú estás aportando a esta comunidad de ingeniería química y cuál es tu contribución? Aquí la maestra Guadalupe dice que hay que enumerar las diapositivas, que sería bueno que las enumeraras cada diapositiva, pero ¿cuál sería tu contribución desde tu punto de vista? Esa sería mi única pregunta. De lo demás, estoy muy contento. Considero la contribución mayor de ese trabajo es porque la información aquí ya trabajamos con un disculpa la interrupción. Desafortunadamente tu audio se escucha muy distorsionado. Entonces, por favor, desactiva tu micrófono y vuélvelo a activar, por favor, para ver si así mejora un poquito. ¿Ya se escucha mejor? Está. Mejor. Ya se escucha mejor. Mucho. Se escuchaba como con un tequilazo, pero bueno, ahí está. Perdón. Gracias. Bueno, le decía que lo que a mí me gusta mucho de este trabajo, que creo que es su aportación principal, es que el modelo, la función de transferencia que se obtuvo es general, como lo mencioné al principio. Lo trabajamos, ¿cómo decirlo? ¿No? Este trabajo se enfocó al modelo de Kelvin Boyd, pero se comprobó que es aplicable a otros modelos, justamente con los datos de sangre. Entonces, creo que sí esto puede formar la base para un estudio para otros modelos viscoelásticos y pues ver justamente cómo se comportan, ¿no? Creo que es muy versátil esta función de transferencia. Bueno, acuérdate que la generalización la hacemos a través del operador viscosidad, que es clave eso. Y pues yo lo único que quiero es que esto lo escribamos y se publique. Entonces, vamos a trabajarlo con el doctor Fausto y pues estoy muy contento, te felicito. La verdad es que siempre hay muchas cosas que se pueden discutir, pero creo que ya cumplimos con el objetivo, que es presentar un trabajo que contribuya. Te felicito y excelente. Gracias. A lo que sigues, evolucionar. Gracias, perfecto. Gracias, Yacine.
Bueno, gracias al doctor Edson por sus comentarios. Y tiene la mano levantada Luis. Adelante. Sí, gracias, doctor. Primero te felicito, Jacibe. Has avanzado mucho en todos estos seminarios, has mejorado mucho tus presentaciones. En tiempo estuviste bien porque, bueno, recuerda que son 45 minutos de exposición, estuvo perfecto en ese sentido. Las diapositivas, pues bueno, yo coincido con la doctora Guadalupe que sí hay que numerar las diapositivas. Ok. Por otro lado, quisiera hacerte una pregunta. Ok. Imagínate que te encuentras a un médico, a una persona que se dedica a la salud. Por supuesto, no tiene los mismos conocimientos en matemáticas avanzadas como tú. ¿Cómo podrías comunicarle los hallazgos que has encontrado de tus modelos, de tus simulaciones, para algo de interés de los médicos? Por ejemplo, en conclusiones mencionabas que estos modelos sirven para describir algunas enfermedades, ¿no? Relacionadas con la sangre. ¿Cómo se te ocurriría comunicar ese conocimiento que tú tienes acerca de tus modelos y la relación con las enfermedades de la sangre a algún médico que pueda ayudar en su profesión? Bueno, primero pues estamos trabajando con la sangre a bajas velocidades, entonces por eso nos interesaban dos casos específicos que eran los sacos de aneurisma y, ay, se me olvidó el otro, perdón, ¿no? Pero es donde la sangre viaja justamente a bajas velocidades, entonces es donde tenemos estos agregados, ¿no? Formando por los glóbulos rojos. Entonces, pues el estudio matemático creo que podría resultar interesante para entender el comportamiento de la sangre. Sanas de estenosis y sacos de aneurisma, perdón. El comportamiento de la sangre en estos padecimientos, la verdad es que yo no desconozco un poco sobre estos padecimientos, pero otra parte que también considero importante es que las características de la sangre pues se modifican también con otras enfermedades, como por ejemplo el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos. Entonces, la presencia de esos componentes, pues, bueno, estaba leyendo, ¿no? En el artículo del doctor Fausto, que hay una relación de la viscosidad con el aumento del colesterol, de las grasas. Entonces, esto pues claramente se va a ver reflejado en cómo se comportan y se podría pues es ahí donde yo veo la relación, ¿no? De cómo se está comportando la sangre conforme a la composición que tiene, y pues ahí es ahí donde podría resultar a lo mejor interesante, ¿no? No transmitírselos de una forma matemática, pero sí decir, pues es que hay, por ejemplo, ¿no? Un menor flujo, una mayor respuesta, bueno, no les voy a decir una mayor respuesta a la función de transferencia, ¿no? Pero sí, hay un mayor, se puede obtener un mayor flujo volumétrico cuando tenemos esas cantidades, ¿no? De colesterol, pero pues ya sería un estudio más profundo, supongo. Sí, yo también coincido contigo de que tú estás dando parteaguas para decirle a los médicos, bueno, mira, investiga tu enfermedad, fíjate si en tu sistema aumenta, disminuye la elasticidad, porque tú de antemano con tus simulaciones ya sabes cómo afecta la función de transferencia con la elasticidad, con la viscosidad, ¿ok? El trastorno que tú analizaste, pues es el contenido de colesterol, aumenta la viscosidad, pero ¿qué hay, por ejemplo, de la elasticidad? La aumenta, la disminuye. Tú ya sabes cómo va a responder el sistema. Entonces, la labor del médico sería, bueno, hacer experimentación, ¿verdad? Con distintos trastornos. Como ya te había mencionado el doctor Emilio, el doctor Luis Medina Torres publicó recientemente un estudio relacionado con los cirróticos compensados y descompensados, ¿no? Entonces, bueno, pues mi recomendación es que obviamente sí necesitas mucha experimentación, pero compares los resultados de tus simulaciones, ya como conclusión final, porque tu tesis ya está impecable, a mi parecer, ya está impecable. Pero como cereza del pastel, pues empieza a relacionar ya con situaciones, digamos, ya experimentales reales. Tú ya predeciste a distintas simulaciones, a distintos valores de elasticidad, de viscosidad. Entonces empieza a hacer esa relación. Ayuda a los médicos a comunicarle tus hallazgos y cómo les pueden ser útiles. ¿De acuerdo? Ok.
Bueno, pues ya sería todo por mi parte. Nuevamente te felicito. Tu Gracias. presentación ya está bien. Y pues mucho éxito, te deseo mucho éxito en tu examen profesional. Y pues yo Muchas creo gracias. que próximamente ya vas a ser ingeniero. Entonces, felicidades y mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis. Pues no sé si alguien más quiera participar. No veo manos levantadas ni comentarios, entonces voy a aprovechar para igual unirme a las felicitaciones, Jacibe, y pues nada más hacerte una pregunta. Precisamente tu función de transferencia la tienes que relacionar, como te dice el maestro Luis, pues con la física de tu sistema, es decir, esa función de transferencia está relacionada con el flujo, y si es así, pues que expliques, por ejemplo, en tus gráficas, qué quiere decir que la función de transferencia valga 1, qué quiere decir que valga mayor que 1, qué quiere decir que valga menos que 1, qué quiere decir que valga 0, cómo lo interpretas. Para el caso newtoniano y para el caso con elasticidad, esa sería mi pregunta. ¿Cómo lo relacionas tú? Bueno, cuando tenemos el punto máximo de la función de transferencia, pues estamos teniendo la mayor respuesta y el mayor flujo volumétrico, ¿no? Hay algunos casos en los que coincide con 1, como por ejemplo aquí. Entonces, como les había mencionado, pues esta función va a ser el cociente, ¿no? de las transformadas de la variable de entrada a la variable de salida, que en este caso es el flujo volumétrico y el gradiente de presión. Entonces, pues si tenemos un valor de 1, esto querría decir que ambas partes son iguales, la contribución tanto del flujo volumétrico, la presión, son iguales y por lo tanto vale 1. Si, ahí lo tengo por acá, aquí, ¿no? Si esto es mayor que 1, entonces querría decir que en este caso tenemos la presión, ¿no? En el denominador. Entonces, pues esto quiere decir que la aportación es menor, ¿no? El valor del gradiente de presión es menor que el flujo, y al contrario, ¿no? Si esto es menor que 1, entonces la contribución del flujo es menor. Así es como lo vería yo. Cuando estamos hablando de 0, era un poco lo que platicábamos la sesión anterior, en la que yo le comentaba, ¿no? Que yo lo interpretaba inicialmente como que no había flujo, porque pues la función de transferencia valía 0, pero estamos como en este entendimiento de que realmente o físicamente no significaría un flujo igual a 0, sino más bien nos podría hablar sobre, ay, se me olvidó el nombre, pero como la forma del flujo, ¿no? Usted me mencionaba que se podía interpretar como un flujo tapón, o sea, no que necesariamente valiera 0. Y pues ya, eso es como lo interpreto. Sí, ok. Bueno, mira, yo te voy a dar mi interpretación, que a lo mejor te sirve para tu examen. Efectivamente, cuando vale 1, pues lo tomaríamos como la base, como en los problemas de ingeniería, lo tomaríamos como el caso ideal, ¿no? Un gradiente de presión que te produce cierto flujo, lo vamos a tomar como el 1, como está todo adimensional, pero cuando vale mayor que 1 quiere decir, o yo lo interpreto así, que con el mismo gradiente de presión logras un mayor flujo. ¿De acuerdo? Y eso ya tendríamos que ver si tiene que ver con la parte elástica o no del fluido. Y cuando vale menor que 1, quiere decir que con el mismo gradiente de presión estás logrando un flujo menor que el normal, ¿sí? El del newtoniano. Cuando vale 0, pues quiere decir que ese gradiente de presión no contribuye a cambiar el flujo, así lo interpretaría yo. Y bueno, ese sería mi comentario. Que bueno, está para discusión obviamente, ya después lo veremos con más calma. Y pues, siendo prácticamente la 1 de la tarde, les agradecemos a todos su presencia en este seminario del Laboratorio de Relojía y Fenómenos de Transporte, que siempre están todos invitados. Está en la UMIES, en el Laboratorio 7 del primer piso. Desafortunadamente ahorita no podemos ingresar a nuestra facultad, pero esperemos que ya pronto lo podamos hacer. Y los esperamos el próximo viernes, ya les estaremos avisando
cuál será el tema de del siguiente seminario. Nuevamente, gracias por asistir y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta a todos. luego. Muchas Muchas gracias, felicidades. Muchas felicidades, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias. Excelente Gracias. presentación. Muy bien. Hasta luego.